El 27 de mayo de 1997, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, el conserje de la escuela primaria Tainohana, en Kobe, Japón, arribaba para comenzar su turno, un par de horas antes de la llegada de los alumnos. Estaba por abrir la puerta de metal cuando alzó la vista y se percató de algo escalofriante. Sobre la reja había una cabeza cercenada. Aterrado, se apresuró al interior de la escuela para telefonear a la policía, y en cuestión de minutos, aquello se convirtió en una escena de crimen. La cabeza le pertenecía a Jun Hase, un niño de 11 años, alumno de educación especial en aquella misma escuela. Mostraba señales de haber sido arrancada con mucha violencia, y en los alrededores de la escena también fueron encontrados los cuerpos de 2 gatos que habían sido desmembrados. Jun Hase había sido reportado como desaparecido por sus padres apenas el día anterior. Lo más perturbador es que la cabeza tenía una nota dentro de la boca, escrita en tinta roja, que decía lo siguiente: "Este es el principio del juego. Intenten detenerme si pueden, estúpidos policías. Ansío desesperadamente ver morir a la gente. Me emociona asesinarlos. Un juicio sangriento es necesario para mis años de amargura". Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Han sido días muy locos. He estado un poco ausente en redes porque he tenido muchos imprevistos, pero afortunadamente las cosas comienzan a volver a la normalidad. Espero que lo hayas pasado bien este Halloween y Día de Muertos. Agradezco mucho los comentarios acerca de las compilaciones de anécdotas que publiqué. Pero en esta ocasión volvemos a uno de los temas que más disfrutan: crimen real. Este episodio puede contener algunas descripciones que resulten gráficas o explícitas para algunas personas, por lo que, como siempre, pido discreción y respeto. Tu presencia aquí me hace ver que disfrutas de este contenido, y eso me alegra bastante. Si deseas apoyarme, la mejor manera de hacerlo es que califiques el podcast con 5 estrellas y lo compartas. Hemos superado los 10,000 seguidores en Spotify. Muchas gracias. Debo repetir esto en todos los episodios porque hay muchas personas nuevas en la audiencia cada semana, y quiero recalcar siempre que este proyecto se sostiene gracias a tu apoyo y cariño. Tus comentarios son bienvenidos. Cuéntame qué te parece este programa. Por último, te recuerdo que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción. Me emociona mucho cuando me das follow. El siguiente caso causó una tremenda conmoción en Japón durante finales de los 90, y los factores son varios. No solo hubo una ola de ataques a niños en edad de primaria en un periodo muy corto, sino que también la sentencia dictada generó mucha inconformidad. Además, el responsable era un niño de entonces 14 años. Seito Sakakibara nació un 7 de julio de 1982 en la ciudad de Kobe, en Japón, perteneciente a la prefectura de Hyogo. El nombre real de este sujeto no ha sido revelado de manera oficial hasta la fecha, y es que la ley protegía la identidad de los criminales menores de edad cuando esto ocurrió. Algunos afirman que su verdadero nombre es Shin Ichiro Azuma, y aunque es la versión más aceptada, no hay nada que lo confirme oficialmente, por lo que en este episodio nos referiremos a él como Seito. La información disponible sobre su pasado es muy escasa, pero se sabe que vivió con sus 2 hermanos, sus padres y su abuela. Desde una edad muy temprana, Seito comenzó a presentar comportamientos que los expertos en la salud mental catalogan como antisociales y psicóticos. Se sentía apartado, en una especie de ostracismo mental en el que se percibía a sí mismo como un ser repugnante e indigno. Se asqueaba de sus propios pensamientos. La única persona de la familia que parecía entenderlo y a quien podía confiarle parte de estas cosas era su abuela. Algunos teorizan que los trastornos de Seito eran hereditarios, pero que él fue el primero en presentarlos durante esa generación, razón por la que su abuela, quien probablemente identificaba estos comportamientos en otros familiares, era la más empática con él.
Los dos formaron un estrecho lazo en el que Seito se sentía seguro. Fuera de casa era un niño muy retraído y tímido. Encima tenía una extraña mirada que solía perturbar a la gente. Las cosas comenzarían a tornarse siniestras a partir de la repentina muerte de su abuela, cuando Seito tenía 10 u 11 años. Esto no solo lo devastó profundamente, sino que además hizo que comenzara a sentir una enferma obsesión con la muerte. Aunado a esto, una profunda y constante ira comenzó a invadirlo, orillándolo a buscar refugio en la violencia. Empezó a portar objetos afilados con él, los llevaba a la escuela y a donde sea que estuviese. Estos, según escribiría en su diario, lo hacían sentir seguro. Alivio mi pena cuando sostengo un cuchillo de cacería o cuando hago girar un par de tijeras como si fueran una pistola. Seito decía que era como una babosa sin caparazón, que jamás podría convertirse en un caracol y se sentía completamente expuesto, por lo que debía construir una concha dentro de su cuerpo, un lugar en su interior en el que pudiera sentir protección y bienestar. Precisamente por esa edad, Seito comenzó a capturar babosas y diseccionarlas. Las colocaba debajo de la lámpara de su habitación y usando un cuchillo de los que siempre portaba, las abría para explorar su interior. Aquello lo podía entretener por horas. Observaba fascinado aquellos seres retorciéndose bajo su mano. Pronto sus víctimas cambiaron y empezó a diseccionar ranas y sapos, los cuales cazaba en el patio trasero de su casa. Le interesaba más diseccionar seres de mayor tamaño, dado que estos presentaban más resistencia que las babosas. Su oscura curiosidad se acrecentaba cuando sus acciones provocaban un evidente sufrimiento. Además, según escribiría él mismo en su diario, los órganos internos de las ranas se parecían mucho más a algo humano. Como suele pasar en estos casos, la satisfacción que estos experimentos le provocaban no duró mucho, y se vio en la necesidad de buscar algo que le regresara esa sensación de placer. Los gatos callejeros se convirtieron en su nuevo tipo de víctima, atrapándolos en los alrededores del vecindario y llevándolos a su casa, donde los torturaba de múltiples formas. No se sabe exactamente cuántos de estos animales murieron en manos de este chico, pero disfrutaba estrangularlos con sus manos para después desmembrarlos y explorar el interior de sus cuerpos. En una ocasión en la que Seito se encontraba estrangulando a un gato que sorprendió dentro de su casa, sintió por primera vez lo que terminaría convirtiéndolo en un auténtico asesino: estímulo sexual. Desde ese momento, en el que su fascinación por la muerte se fusionó con la necesidad de satisfacerse sexualmente, estos actos se volvieron más frecuentes y atroces. Solía masturbarse justo después de terminar con la vida de estos animales, extasiado por la sensación de placer y control que todo aquello le brindaba. Comenzó entonces a caer en un círculo vicioso, en el que hacía estas cosas para después sentirse aún más miserable e inmundo, indigno por sus propios actos. Así pasó el tiempo hasta que Seito entró a la secundaria, periodo en el que tomó la decisión de dejar que sus deseos más oscuros controlaran sus acciones. Mientras estudiaba en la escuela secundaria Tomogaoka, los sentimientos de Seito se tornaban más y más oscuros. Su curiosidad por asesinar y mutilar animales se había ido casi por completo, y era reemplazada por un intenso deseo de atacar personas. Según su diario, en un principio no realizaba estos actos por querer causar dolor, sino más bien para satisfacer esa intensa intriga respecto a la fragilidad de la vida. Sin embargo, desde que comenzó a estimularse sexualmente a partir del sufrimiento, ya no era una curiosidad, sino una urgente necesidad. Nada sorprendente es que Seito era un personaje muy antisocial. Se le dificultaba mucho relacionarse con otras personas y concentrarse en clase. No era un alumno particularmente brillante. Esto solo incrementaba el odio y el desprecio que sentía por los demás. En el futuro, declararía que sus acciones fueron en parte un reclamo al sistema de educación japonés. De acuerdo con el diario que llevaba, decidió que era momento de hacer realidad sus fantasías.
El 10 de febrero de 1997, después de la escuela, Seito no regresó de inmediato a casa y se puso a vagar por las calles cercanas. Llevaba un martillo en su mochila. A eso de las 4 de la tarde, divisó a la distancia a 2 niñas de unos 9 o 10 años, también con uniforme escolar, caminar juntas. Seito comenzó a seguirlas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó silenciosamente el martillo de su bolso escolar y por la espalda atacó a las niñas, golpeándolas en la cabeza tan fuerte como pudo. Acto seguido, escapó corriendo de la escena. Por razones de seguridad, la identidad de aquellas niñas nunca ha sido revelada, pero ambas sobrevivieron, y una de ellas pudo ver a Seito escapar antes de desmayarse. Se supo entonces que el responsable debía ser un estudiante de secundaria. Sin embargo, el asunto no se trató con la seriedad debida, y se concluyó que había sido un lamentable acto de vandalismo. Esta experiencia envalentonó a Seito, y no pasaría mucho antes de que la urgencia por atacar a alguien más lo hiciera salir a las calles de nuevo. Era un domingo, 16 de marzo de 1997, cuando se encontraba merodeando en un parque buscando a su nueva víctima, llevando como siempre su martillo oculto bajo la camisa. Encontró a una niña que jugaba distraídamente a unos metros. Miró alrededor y no parecía haber señal de los padres o de alguien que la vigilara. Era su momento. Se acercó a ella y le preguntó si sabía de un lugar donde pudiera lavarse las manos. Ayaka Yamashita, de 10 años, lo condujo a una primaria cercana con acceso a los baños. Una vez ahí, Seito le pidió que se diera la vuelta. La niña obedeció y entonces la golpeó fuertemente con el martillo en la nuca. Una vez más, salió corriendo del lugar. Ayaka fue descubierta minutos después por unos transeúntes. La llevaron al hospital, donde murió por una severa contusión cerebral. Un par de días más tarde, Seito escuchó a su madre comentar sobre lo ocurrido, que para entonces había salido en los diarios y noticieros. La escuchó decir que la niña había muerto y no había señales del responsable. En su diario, Seito le agradeció por esto al dios Bamoidoki, una deidad imaginaria que él había creado y a quien encomendaba todas sus acciones, a las cuales se refería como experimentos sagrados, los cuales tenían la finalidad de explorar y comprobar la fragilidad de la vida humana. Por su diario, se sabe también que Seito atacó a otra joven días después de esto. Esa vez utilizó un cuchillo de unos 13 centímetros con el que le apuñaló el estómago. La chica, cuyo nombre no fue revelado, fue tratada en urgencias y sobrevivió. A partir de este incidente, los focos de alerta comenzaron a encenderse en la comunidad de Kobe. Es aquí cuando llegamos a la víctima más conocida de Seito, aquella que mencionamos al principio del episodio, Jun Hase. Las versiones de cómo ocurrió pueden variar dependiendo de la fuente. Algunos dicen que a Jun le arrebataron la vida la misma mañana en la que su cabeza fue encontrada en la puerta de la escuela. Sin embargo, la que me pareció más sólida es la siguiente. El domingo 25 de mayo de 1997, el pequeño Jun se despidió de sus padres para ir a visitar la casa de su abuelo. Sin embargo, jamás llegaría a su destino. A mitad de camino se topó con Seito. Él y Jun se conocían por algunos compañeros en común. De hecho, Jun había sido invitado en casa de Seito un par de ocasiones, al ser amigo de uno de sus hermanos. Posiblemente fue por esto que confió en él cuando le dijo que había visto una tortuga azul en una colina cercana y quería mostrársela. Jun aceptó acompañarlo, y según las declaraciones, una vez estando en un sitio apartado, Seito se abalanzó sobre Jun y lo estranguló. Luego, utilizando una sierra de mano que llevaba oculta, lo decapitó. Ocultó el cuerpo entre los arbustos, metió la cabeza en una bolsa y se fue de ahí. Llevó la cabeza a su casa y por lo que se supo en el forense, Seito la utilizó para autocomplacerse, ya que tenía restos de semen. Para esa noche, los padres de Jun lo estaban buscando por todo el vecindario y el lunes en la mañana se hizo el reporte de desaparición. Un día más tarde, el 27 de mayo, Seito se despertó muy temprano para llevar la cabeza a la escuela de Jun,
donde la empaló en uno de los barrotes de la reja. Dando unos pasos atrás, contempló lo que había hecho. Declararía en el futuro que jamás había sentido semejante felicidad. Horas más tarde, el cuerpo de June sería encontrado por elementos de búsqueda en la colina antes mencionada. Entonces comenzó el pánico. La noticia se esparcía junto con el horror de los padres de familia, quienes comenzaron a acompañar a sus hijos todos los días a la escuela. Más de 500 agentes fueron asignados al caso. Todo aquello divertía a Seito. Disfrutaba ver el caos y el terror que sus acciones habían provocado. No tenía intenciones de detenerse. La nota que dejó en la escuela estaba firmada con lo que se sospecha es un error gramatical en inglés, ya que decía School Killer. Las autoridades dedujeron que lo que quiso escribir fue School Killer, el asesino de la escuela. Además, había dibujado un símbolo muy parecido al que usaba el asesino del Zodiaco, lo que sugería una fuente de inspiración para el responsable. Semanas más tarde, el 6 de junio, un periódico local, el Kobe Shinbun, recibió una carta del School Killer. En la misiva declaraba ser él el responsable del asesinato de Jun Hase y Ayaka Yamashita, y anunciaba futuros crímenes. También había otro documento escrito a mano, con la misma tinta roja, en el que por primera vez se despidió refiriéndose a sí mismo con el nombre de Sakakibara Seito. Los medios publicaron esta carta, pero cometieron un error. Verás, el japonés es un idioma complicado, sin mencionar que la letra de Seito era un poco ilegible. Entonces el noticiero se refirió a él como Seito Onibara, por una confusión de los kanjis. Esto lo enfureció y a los pocos días envió otra carta. Esta vez decía que podía desatar su furia si lo provocaban, que también podía asesinar a gente adulta y no solo a vegetales. Se teoriza que con esa palabra se refiere a Jun Hase, quien, recordemos, era un alumno de educación especial. Para la policía no fue particularmente difícil dar con el sospechoso. El 28 de junio de 1997, Seito fue arrestado. No pude encontrar detalles respecto a la detención, pero cuando la policía se lo estaba llevando por el asesinato de Jun Hase, confesó también ser el responsable de la muerte de Ayaka Yamashita. A pesar de que el detenido confesó ser el culpable de todos los crímenes de los que se le acusaba, muchas personas creían que habían arrestado a la persona equivocada, basándose en que el perfil que los investigadores habían construido se relacionaba con alguien zurdo y muy inteligente. Según algunas opiniones, esto no coincide con Seito, quien era diestro y un pésimo estudiante. La población japonesa demandaba conocer la identidad del responsable, pero debido a que era menor de edad, la ley lo protegía, por lo que los medios se dirigían a él como Chico A. La familia de Seito se lamentaba de lo ocurrido. Su madre reconoció que era consciente del comportamiento antisocial de su hijo. Sabía que maltrataba animales y que incluso solía acosar a los niños del vecindario. También confesó no haber sido lo suficientemente atenta con él durante su infancia y lo trató con mucha más severidad que a sus hermanos. Muchos medios y organizaciones religiosas y políticas culpaban a los videojuegos y al anime de provocar estos comportamientos en los jóvenes. No ayudó que en la habitación de Seito se encontraron varios volúmenes de manga con contenido para adultos. En octubre de ese mismo año, Seito Sakakibara fue internado en un centro de detención juvenil especial cerca de Tokio, donde recibiría un riguroso tratamiento psiquiátrico. En el 2001 fue transferido a un centro de detención regular, donde pasaría pocos meses antes de ser devuelto al centro inicial. En el 2003 se analizó una solicitud para libertad condicional, argumentando que Seito se encontraba lo suficientemente rehabilitado para reintegrarse a la sociedad. Dicha solicitud se hizo efectiva en enero del 2005, cuando Seito Sakakibara, Oshin Ichiro Azuma, salió en libertad. Mucha gente mostró su descontento ante esto, sobre todo porque al ser menor de edad en el momento de los crímenes, su identidad y paradero siguen siendo confidenciales. En el 2015 se publicó un libro llamado Seka,
escrito por Shinichiro Azuma, una autobiografía de este sujeto. Gran parte de la información de este episodio fue extraída de este libro, el cual no cuenta con traducción al español hasta donde busqué, y solo pude encontrar algunos fragmentos en inglés. Poco después de su publicación, las familias de las víctimas recibieron una copia del libro, el cual, por cierto, relata con detalle las acciones de Seito. El libro venía con una supuesta nota de disculpa. Seito Sakakibara, o Shinichiro Azuma, cuenta con 42 años hoy en día, y hasta donde se sabe, vive en alguna parte del norte de Tokio. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Si te gustó, por favor házmelo saber en un comentario. Cuéntame también desde dónde me escuchas y de qué temas te gustaría que hablara. Por favor, califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. Aunque no lo creas, eso impulsa muchísimo su crecimiento. Espero verte en mis perfiles de Instagram y TikTok. Ya sabes, te dejé los enlaces en la descripción. Me dio mucho gusto acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.